No, muchas gracias, Marisabel, igualmente a todos los de la organización, igualmente al profesor Eduardo, y con los cimientos suficientes y necesarios de las autoridades que me han precedido, del contexto este en el que vamos a abordar precisamente de manera muy concreta el abordaje de ciertos desafíos éticos que nos implica esta tecnología emergente, ¿no? Entonces, en este contexto voy a pasar a compartir la presentación en la que vamos a abordar precisamente la inteligencia artificial y la protección de datos, en particular los desafíos éticos y legales. De hecho, en un primer precepto es bastante complejo poder abordar los desafíos en estos dos universos que de alguna manera siempre coligen. En el sentido en el que, evidentemente, como nosotros sabemos, hay una idea muy interesante en la que nosotros en la consultora que intentamos llevar adelante trabajos de compliance, se da una suerte de paradoja, porque por lo general los desarrolladores y el universo de la informática y los tecnólogos, le vamos a llamar así, siempre le rehuyen a la norma, a lo regulatorio, porque con mucho motivo dicen que es como que contrarresta la innovación y es más como que parte del problema y no de la solución. Sin embargo, la excepción surge precisamente cuando se habla de IA, porque cuando ven el potencial desborde que se puede dar, es donde más bien llaman a la ciencia jurídica, digamos, desde su aspecto regulatorio, donde dicen, ¿dónde están? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? Entonces, para ya no redundar quizás en alguna conceptualización terminológica de lo que es IA, porque ya conocen y hemos estado andando desde la anterior jornada, mi punto de partida para abordar los aspectos más relevantes de esta ponencia han sido primero encontrar una definición básica de lo que es artificial, que de por sí tiene una connotación no humana, y de dos definiciones, como no puede ser de otra manera, de las propias IAs, que por términos de síntesis he utilizado Gemini y ChatGPT, como no podía ser de otra manera, para que nos digan lo que es ética en sus dos puntos, ¿no? Entonces, miren. La Real Academia Española nos dice que lo artificial está o hecho por el hombre, es decir, está hecho ahí, falso, no natural, o producido por nuestro ingenio. El cuarto, digamos que no tiene mucho contexto. ¿Qué nos dice de ética? Gemini y ChatGPT. Gemini es más cautelosa, si se quiere, ¿no? Que te dice que es más subjetiva, no hay una unificación, quizás una inclinación filosófica que estudia la moral, el comportamiento. Y ChatGPT lo propio, pero digamos que se moja un poco más en el sentido en el que hace referencia al estudio de reflexión de determinados principios del comportamiento humano. Convengamos que lo artificial era lo no humano, entonces hay ciertos establecimientos. Para ir aterrizando más, es un buen punto de partida entender que precisamente tenemos un estándar internacional de la Unión Europea en cuanto al reglamento, que seguramente todos los que están acá lo conocen o si acaso le han dado algún vistazo, pero en el aspecto particular del complejo universo del régimen de protección de datos personales, comprendemos que, miren, que en el reglamento que se ha buscado únicamente hace alusión a la palabra privacidad tres veces. Y cuando hace alusión colateral a la protección de datos personales, está haciendo referencia a otras directivas. Eso llama la atención, ¿sí? Entonces hace que de pronto el principio de la institución jurídica de la buena fe adopte otro tipo de alcance. ¿Por qué? Porque aludes a que los estamentos que dice el reglamento o la directiva o la ley del marco regulatorio que nos explicaba la señora Guidi, quien me precedía, precisamente están todas ahondadas en la buena fe, porque no tienes manera de poder hacer un compliance efectivo en relación a esto, ¿no? De hecho, una de las primeras aproximaciones interesantes que se han hecho, que seguramente también conocen, llevada adelante por esta asociación sin fines de lucro que es el Future of Life, ha promovido una carta para hacer una pausa al avance agresivo de la IA, que ha sido firmada por miles de exponentes de este sector, ¿no? Musk, Zuckerberg, en Apple,
el CEO, todas las autoridades grandes han firmado esto. Sin embargo, se han identificado por medios de prensa que firmaban esta carta por encima de la mesa, pero por debajo apretaban el acelerador, ¿no? Hay notas de prensa que decían que precisamente un par de semanas después de que Elon Musk en particular había firmado esta carta, lanzaba el XAI, que era un procesamiento de chatbot generativo dentro de su nueva plataforma cuando había adquirido Twitter, ¿no? Entonces, esta buena fe adopta una nueva gestión en el sentido de saber que en el alcance de la gestión del tratamiento de los datos, que es quizás la palabra clave, la keyword, como le podemos llamar, aborda recopilar, usar, divulgar y almacenar datos en esta sensibilidad de los dos institutos jurídicos de privacidad e intimidad que nosotros debemos establecer que en un avance también en este estamento de este nuevo alcance de la buena fe, como se había explicado, está basada en los denominados principios de Asilomar, que también están connotados por esta carta en la que han pausado o han pretendido pausar el avance de la inteligencia artificial en relación a que habían cuidados. Ahí hay un catálogo para no saturar quizás de texto en la presentación, en el que destacamos precisamente en esta ponencia la privacidad, en la que dice que las personas deben tener este derecho al acceder a la administración y control de los datos que generan, que evidentemente está también muy alineada a los reglamentos normativos del derecho interno de cada estado, tanto en la Unión Europea como acá en Sudamérica, ¿no? Que quizás dicho no con mucha gratitud, Bolivia desde que yo represento, desde donde estamos impartiendo esta charla internacional, es uno de los pocos, si acaso no único país iberoamericano que no cuenta con una ley de protección de datos personales por ahora. Pero como ustedes ven, este es el catálogo de principios de Asimov en el que hacen una alusión y un estamento muy enunciativo en relación a qué se debería adscribir cuando se lleva adelante desarrollos de inteligencia artificial. Algo que seguramente a más de uno le va a llamar la atención si se detiene a leer estos principios, que evidentemente cada uno tiene su desarrollo, son los penúltimos o últimos que dicen que tiene que establecerse una línea de beneficio compartido y de prosperidad compartida. Es como que quizás también se inclina mucho a un altruismo muy idealista, ¿no? Tiene que haber prosperidad para todos y tiene que haber un beneficio, inclusive hace una alusión económica para todos y que claro, igualmente con alguna contrarrestación a las políticas más especulativas de que en la singularidad tecnológica los robots nos van a dar a la extinción a la humanidad y todo esto, hay un principio de no subversión, ¿sí? Que puede llamar la atención. Esto se adscribe, y no podíamos dejar de mencionar que precisamente a partir del lineamiento del GDPR, que en cada Estado miembro, tanto de Unión Europea como en Iberoamérica, con estamentos de la OEA también, se hace alusión a esta figura importante que es la responsabilidad proactiva, ¿no? Que tiene este catálogo de principios más genéricos, quizás no tan específicos en la aplicación de IA, pero no por ello excluyentes, en los que se deberían seguir y adecuar en relación a esta situación. Pero ahora sí, vamos de alguna manera adentrando en figuras más, ¿qué voy a decir? Consonantes en relación a esta explicación, ¿no? Surgen figuras emergentes como esta fusión del anglicismo, de la utilización del machine learning con las imágenes falsas de contenido multimedia, el famoso deepfake. Esto es muy interesante en el sentido en el que efectivamente es una amenaza directa a la protección de datos personales, a la privacidad, a la intimidad, que es un triángulo sagrado, digamos, la triada en la que nosotros debemos enfocarnos. ¿Por qué es importante escudriñar un poco más sobre la tecnología que implica esto? Porque el fenómeno jurídico debe comprender lo que va a regular para poder hacerlo de manera íntegra, ¿no? Entonces es importante hacer una detención descriptiva más específica sobre esto, entendiendo que hace referencia a redes neuronales generativas antagónicas, se le llaman así por sus iniciales en inglés, en la que tienen dos cuestiones principales del funcionamiento. Y ya les explicaré por qué estoy deteniéndome en explicar en particular estas dos características o dos cuestiones principales de esta tecnología tras el denominado deepfake,
porque el abordaje de la regulación jurídica en salvaguarda de otorgar la tutela judicial efectiva está basada en estos dos, ¿no? El primero está referida a que la tecnología entiende bien cuando los rostros humanos tienen ciertos rasgos y características y va aprendiendo, ¿no? De la alimentación de determinadas imágenes, de atribuirle un rostro y a otro. Y la segunda cuestión es porque construye sobre estas piezas un trabajo de fuerzas opuestas. Pareciera algo contradictorio esto, ¿no? Es decir, mientras una porción del sistema crea información visiblemente falsa para el usuario, en el que se nota que no es el rostro de la persona, otra porción del sistema está entrenada para señalar que esos datos son falsos. ¿Qué estamos diciendo de esto? Que se está dando cuenta. Entonces, en un espectro más de orden jurídico, lo que estamos diciendo es que el propio algoritmo, si vale como un ente, se da cuenta, tiene responsabilidad, hay una suerte de elemento de dolo, no de culpabilidad. Y como resultado, este programa, ¿qué pasa? Que es como lo que le llamamos más coloquialmente en el ámbito del derecho o fuera de él, que dices, no puede ser juez y parte, ¿verdad? En este caso el propio sistema es su entrenador y su profesor. Se entrena y se enseña a sí mismo, como profesor y como alumno. Entonces, hay este ciclo de las dos cuestiones que hacen que también veamos que supera la solución jurídica el hecho de que también hay tecnologías que contrarrestan este tipo de amenazas para la protección de datos, en el que hay plataformas, y yo solo a manera de ejemplificar puedo mostrar una que se llama Alice, en el que se hace también con procesamiento algorítmico una verificación de identidad. Bueno, ellos le llaman hecha fácil, en realidad con determinados algoritmos también que precisamente rompen con estas dos cuestiones que acabo de explicar, ¿no? En particular sobre este cuestionamiento en el que el sistema sabe cuando está gestionando algún procesamiento falso, ¿no? Y entonces esto nos plantea otra problemática en el sentido en el que cuando estamos queriendo salvaguardar la protección de datos personales, hay un cambio de paradigma en el universo de la evidencia digital, porque en la normativa procesal, vamos a decir germánica, para no especificar o detenernos en alguna legislación en particular, se tiende a hacer una categorización de evidencia o de medios probatorios muy casi obsoleta, le diría yo, por no decirle anticuada, porque en la categorización están pruebas de medios probatorios documentales, testificales y hasta inclusive en algunas normas sudamericanas en particular, de las que tengo mayor conocimiento, se puede hablar de otras pruebas. Y ahí está que evidentemente la norma, como un progreso, debiese perfeccionarse en darle una nueva categorización a la evidencia digital pericial, porque solo a través de esta, con herramientas de tecnologías de información y comunicación, se va a poder contrarrestar la vulneración del régimen de protección de datos personales y de derechos personalísimos, tales como son la privacidad de la intimidad, ¿no? No podemos dejar de hablar, evidentemente, cuando estamos contrarrestando estos desafíos éticos y legales de la IA aplicada a la protección de datos, de este fenómeno de esta criptomoneda que ustedes han debido escuchar, que es el WorldCoin, ¿verdad? Han debido conocer, hasta quizás algunos suscribirse en un modelo de negocio atractivo en el que había una recompensa, en el que no conforme con recopilar y tratar tus datos, lo que hacían era quedarse con con el reconocimiento de lectura de tu iris. ¿Sí? Y ahí estamos hablando ya de derecho más profundamente personalísimos, ¿no? Es como un extracto más profundo de la intimidad en relación a la figura que vamos a ver posteriormente, que igualmente hay algunos lineamientos interesantes en la doctrina contemporánea del derecho informático, como son los neuroderechos, o sea, la protección, el universo del régimen de protección de nuestros propios pensamientos y el proceso cognitivo en el que también alcanza el propio iris de de un órgano humano. Y ahí ustedes pueden ver que, bueno, esa bolita, el que se llama el Orbis, es un dispositivo en el que en la letra chica te explica que en realidad las declaraciones de personas de WorldCoin en la que ha sido expulsada de muchos países en realidad. Vean ustedes que en España en particular, la Agencia Española de Protección de Datos Personales, a través de una medida cautelar,
detenido, ha hecho que se impida el tratamiento de datos en WorldCoin y por tanto que se detenga el funcionamiento. Algo curioso es que pareciera irrisorio el hecho de que cuando se le ha preguntado al Departamento de Relaciones Públicas de WorldCoin cómo es que gestionaba esta situación y por qué lo hacía así, ellos decían que simplemente era un medio de verificar si era un humano el que estaba haciendo eso y que una vez que lo registraba lo eliminaba y que de manera algo, como decía yo, hasta graciosa, decían que no conforme con eso, ellos eran de los únicos, se jactaban de que ya no recopilaban ni nombre, ni teléfono, ni correo, ni nombre, nada, solo el iris. Es así como si fuera poca cosa, ¿no? Algo que podría generar hasta alguna risa por ahí. Y de hecho, esta afirmación en particular, en una de las respuestas de todas las interposiciones judiciales que se han hecho en relación a esta empresa con su cripto, que es el WorldCoin, simplemente dice tal cual que verifica la humanidad de una persona, si son seres humanos, y no crea una identificación digital, es decir, no almacena datos. Además, afirmaron que el proyecto no busca saber quién es alguien, solo que es único y humano. No se requiere información personal para participar en esta comunidad. Y entonces acá volvemos a hacer hincapié en lo que mencionábamos de este nuevo alcance de la buena fe, porque ellos te dicen que no lo hacen, pero no tienes manera de verificarlo a través de posibles herramientas en particular. Entonces, como les adelantaba, esto hace que ahondemos en esta nueva figura o en este nuevo alcance de espectro doctrinario del derecho informático, como son los neuroderechos, que para motivar también a la audiencia de que pueda investigar más, con más profundidad sobre esta figura, los neuroderechos tienen ciertos lineamientos en los organismos internacionales de Naciones Unidas, de Estados americanos y Unión Europea en particular, en relación al alcance que se puede tener, ¿no? Entonces, englobando todo lo que estamos ya prácticamente sintetizando sobre esta ponencia, es que ya no se, cuando se habla de inteligencia artificial con principios que parecieran solo enunciativos y que te tienes que persinar con la buena fe para que los desarrolladores y programadores lo cumplan y que además hablen de hasta una pseudoconciencia en la que dicen, es que yo no sé cómo funciona el proceso algorítmico con los sesgos y con las discriminaciones potenciales que pueden generarlas, ya no se trata de regular el régimen de inteligencia artificial en protección de datos, sino de hacerla cumplir. O sea, es decir, hay un compliance, hay un hipercompliance, si se me vale el término, para comprender que estamos ante unas nuevas facetas de institutos jurídicos preexistentes cuando se habla de esto, ¿no? Y tampoco se puede dejar de mencionar al filósofo Tácito cuando decía, un Estado, mientras más leyes tiene, es más corrupto, porque a veces hay la política de querer enterrar ciertas prácticas con una ley, con otra ley, con otra ley, a pesar de que evidentemente no se puede contrarrestar el progreso de ciertas políticas públicas en el que hacen referencia a este tipo de derechos. Para ir cerrando, también dos ideas principales, es que la industria o el movimiento tecnológico masivo ha encontrado que la mejor manera, quizás tangencial, de poder contrarrestar esta invasión de la inteligencia artificial en cuanto a los desafíos éticos y jurídicos de la protección de datos personales, se hace a través de la propiedad intelectual, con la suplantación de voz, con la suplantación de rasgos humanos, no solo de fotografías o videos, y que efectivamente, como no es el tópico que nos ocupa esta mañana, bueno, esta mañana acá en Bolivia, no podría adentrar en más detalles, pero simplemente hacer la mención necesaria de que efectivamente han habido muchos contiendas judiciales en las que se ha hecho referencia a la propiedad intelectual, mediante la cual obviamente se decía que se estaba haciendo uso de contenido protegido por el régimen de derechos de autor o propiedad intelectual o industrial en su caso, ¿no? En el caso de fraudes de voz, etcétera. Lo interesante es que también el fenómeno del derecho no se queda ahí quieto en el sentido de decir te estoy dando poesía de principios que a ver si cumples. Porque también, como ustedes conocen, el poder del Estado, como decía Maquiavelo, el poder terrible del Estado desde el derecho penal, que es de última ratio, de última instancia, hay un proyecto muy interesante en el Reino Unido en el que está tomando medidas enérgicas contra la creación de deepfakes, más particularmente con contenido íntimo, en el que hay un proyecto que se está tratando justamente desde el mes pasado para tipificar como delito
la creación de deepfake con contenido íntimo sin la autorización expresa y el consentimiento recabado con todas las características de quienes están o podrían estar inmersos en esta situación. Entonces, también hay mecanismos tanto más proactivos en relación a esto, ¿no? Y cierro esta intervención en la que he intentado sintetizar los aspectos más relevantes cuando hablamos de IA en protección de datos en cuanto a unos desafíos éticos y jurídicos, en el estamento en el que les invito de manera muy efusiva a revisar que dentro del derecho contemporáneo estamos haciendo alusión a una nueva figura del derecho de la teoría del riesgo algorítmico. Todos conocen, o a quienes han estudiado derecho, la teoría del riesgo, que también se conoce como la responsabilidad objetiva o el riesgo creado, que adopta otro tipo de comportamiento, entendido como esta doctrina jurídica que establece la responsabilidad por daños a quien, dentro de una actividad, por su naturaleza, implica un propio riesgo y ocasiona daños a terceros. Incluso si no existe culpa o negligencia, ya se acuerdan esto de que decía que cuando analizábamos el deepfake, el sistema y quien lo programa sabe que está haciendo algo falso, incluso cuando no existe culpa o negligencia por parte del que ha causado el daño. Entonces, la teoría del riesgo algorítmico es una herramienta desde la ciencia jurídica de suma importancia, entiendo yo, que como les digo, les aliento a toda la audiencia para que puedan mirar con más detenimiento esta adoptación contemporánea del derecho informático para poder abordar que efectivamente sí hay cierta estructura y arquitectura jurídica para intentar poner orden a que no se vulneren derechos con tecnologías emergentes, que a veces no es tan ligero decir que la IA es solo una herramienta, porque solo una herramienta no genera nuevos lenguajes en los que los programadores se asustan, como Bob y Alice de Facebook, en los que le han tenido que jalar el enchufe, pero siempre, como ven ustedes, es artificial. Y quien va a encabezar el centro del fenómeno de la defensa y la tutela del derecho es en el humano. Gracias.